Estás escuchando Barrio Adentro. Notas al pie de página con esta música de Joey Ramone y la presencia de nuestro compañero Valentín Ibarra, que nos visita para una nueva entrega de su columna aquí en este viernes. Buen día, Valentín, ¿cómo andás? Hola, Martín, ¿qué tal a toda la audiencia de Barrio Adentro? Una nueva entrega de Notas al pie de página. Como siempre, esta columna cultural random. Es un zapping cultural. Zapping cultural aquí en Barrio Adentro. Estaba haciendo zapping y justamente... Y me encuentro, venía cambiando de plataforma en plataforma, porque viste que ahora el zapping es así, es de una plataforma a la otra, y me encuentro con que estaba ahí, lista para ver, una película muy interesante del año 2009, se llama Ágora. Ágora. Esa película es prácticamente, es una ficción basada en hechos reales, está completamente... está en cierto modo documentalizada, digamos, ¿no? Es una película que muy bien sirve como disparador, como una especie de approach, ahí un apunte bibliográfico y a partir de ahí bucear en algunas cuestiones. Una película que es épica, discute aquello que estaba sucediendo en el siglo V en Alejandría, en la famosa biblioteca de Alejandría. Un lugar y un periodo histórico de un florecimiento cultural gigantesco. En ese momento en Alejandría la biblioteca estaba dirigida por Teón, un sabio, un filósofo de aquel momento, de la corriente neoplatónica. Estos son datos por ahí medio un poco irrelevantes coloquialmente, pero bueno, por ahí sirve para profundizar un poco posteriormente, quien le interese. Y ya sabemos que la gran biblioteca de Alejandría tenía el prestigio de ser un lugar de un faro cultural. El faro cultural de este periodo tardío de la Edad Antigua, ¿sí? Ahí la hija, y esto es un dato no menor, la hija del director de la biblioteca, una tal Hipatia de Alejandría, que fue conocida después en la historia como tal, bueno, puede decirse que fue una de las primeras filósofas neoplatónicas de las más importantes. Vos te preguntarás, la audiencia de Barrilete se preguntará, bueno, ¿cuántas mujeres filósofas ha habido en la historia? Sabemos bien que todos los que se conocen como el canon, en cualquier disciplina, en cualquier corriente de pensamiento, en cualquier objeto de estudio, en cualquier materia, podemos decir, generalmente tiene un canon, es decir, bueno, se estudian determinados temas, determinados autores en determinados periodos. Siempre que vamos a estudiar la historia de las ideas, la evolución de la historia de las ideas, vamos a encontrar una cantidad enorme y voluminosa de hombres. Ahí va, claro. Eso claro. Es un problema. Eso es un problema que las pensadoras, las intelectuales, las filósofas, sobre todo de nuestro tiempo, sumamente comprometidas, aquellas que están comprometidas, que son no pocas, son muchísimas, adentro de la academia, que están comprometidas con la perspectiva de género, están tratando de cambiar. Por supuesto que es una pelea con varios siglos perdidos. Con varios siglos perdidos, es una de David contra Goliat, pero... entonces vamos a rescatar la película esta que yo te menciono, Ágora. Está situada, ya te digo, en el siglo V de nuestra era, en Alejandría, en un momento donde el mundo estaba cambiando rotundamente. Hay una fuerte discusión sobre el poder. En última instancia, el conocimiento disputa el poder. El conocimiento es uno de los aspectos de la discusión del poder. En ese momento en Alejandría estaba sucediendo, había distintas facciones, el mundo estaba cambiando y ya estaba haciendo eclosión ese mundo antiguo que conocimos y que conocemos por los libros documentales, la escuela, la universidad, en todo caso también. Estaba haciendo eclosión y había grandes disputas por este poder, había facciones religiosas muy fanáticas. Porque estamos a Alejandría, que para ubicarnos también geográficamente, que ahí Mediterráneo, digamos, todo en ese cambio de imperios y de... Exactamente, Alejandría es Egipto. Claro, exacto. Y cuando se discute el último periodo del imperio egipcio, ya estaban conviviendo, también sabemos, con los romanos y estaba con el helenismo, ¿no? Es decir, la cultura griega posterior a Alejandro. Ahí va. Entonces, digamos, de hecho, Alejandría
toma el nombre porque pasa a ser la capital del imperio en el periodo de Alejandro y toma su nombre, de ahí viene Alejandría. Claro. Eso sucedió en otros periodos también, como por ejemplo con Stalingrado. Sí. Sucede, cada tanto. Y otros más cerca en el tiempo que le quisieron cambiar el nombre de algunas provincias, también. Por ejemplo. Bueno, no vamos a entrar en eso. Bueno, también. Tiene que ver con eso. Bueno, y en Alejandría, digamos, una de las este momento en la película Ágora, Hipatia de Alejandría tiene un atrevimiento, una afrenta muy importante a ese poder que estaba circulando y que se estaba disputando entre facciones religiosas, nuevas facciones políticas. Y el antiguo régimen, ¿no? En ese momento, en ese mundo de ebullición, las mujeres no tenían acceso al conocimiento, no tenían acceso a la biblioteca, y si bien tenían acceso algunas mujeres muy privilegiadamente a esos espacios de conocimiento y de sabiduría, no tenían la capacidad o no tenían la posibilidad socialmente aceptada, ni mucho menos en términos de derecho, claro que no estamos hablando de eso, no tenían de transmitir ese conocimiento, de enseñar. Bueno, Hipatia fue una persona completamente disruptiva, ella enseñaba, un poco también a la sombra de su padre, digamos, ¿no? Que era un hombre muy influyente, pero además tenía un genio matemático esta mujer muy, muy grande. Ella, si nos ponemos a bucear en la historia de la matemática, recordemos que en la Edad Antigua, la división de materias como la conocemos hoy en día en la escuela, en el siglo XIX, es una cuestión muy propia del siglo XVIII y XIX, ¿no? De ese cambio. Sobre todo el siglo XIX. Entonces, en la Edad Antigua, en la Edad Media, no quien accedía al conocimiento, quien accedía al saber, no estaba repartida conocimiento en matemáticas, geografía, historia y filosofía. Era un compendio, era un corpus, como se conoce, era un corpus de conocimiento que era transmitible. Entonces, Hipatia puede encontrarse como filósofa, también puede encontrarse como astrónoma, también puede encontrarse como matemática. Si nos ponemos a googlear, a investigar un poco sobre su vida y su obra, y su funesta muerte también, podemos decir, vamos a encontrar de que buceó por distintos aspectos del conocimiento, especialmente en matemática, astronomía, y por ende, y eso, algo que era muy propio de los griegos y de los platónicos y de los aristotélicos también, era que podían reflexionar y filosofar a las preguntas existenciales, las preguntas últimas por el ser, y por el ser, por el espacio, por el tiempo, por la existencia, las podían hacer a partir también de ecuaciones matemáticas, el cálculo de distancias. Mira vos. Ellos a los astros, a los cometas, a las estrellas les llaman vagabundos. Y a partir de esta rotación de los vagabundos en la esfera celeste, ellos podían lo tomaban como disparadores, cuestiones que los filósofos más contemporáneos les es completamente ajeno, digamos, ¿no? ¿Esto sería la astrología, digamos, analizar la personalidad? No, eso está bastante alejado, digamos, de ese pensamiento. Sí de la astronomía, Hipatia pudo calcular las distancias entre planetas, estrellas, y a partir de ahí surgieron teoremas, tesis y cálculos matemáticos muy precisos para su tiempo. Por supuesto, como ella había hecho una afrenta muy importante al poder, en ese momento, cuando los fanáticos religiosos cristianos del momento ingresan a la biblioteca y comienza una batalla campal entre cristianos, judíos, el saber tradicional y la política del momento. Empieza una batalla sin cuartel, era un todos contra todos verdadero, y uno de los botines de guerra fue Hipatia, que fue muerta por lapidación. Sabemos que eso ocurre hasta el día de hoy en algunos lugares, una muerte sumamente cruel, a piedradas, claro. Obviamente. En el centro de la biblioteca fue torturada, violada, ultrajada, por haberse metido con la política, con el conocimiento y disputar ese poder. Y por ser mujer. Y por ser mujer. La biblioteca de Alejandría finalmente fue quemada, no fue la única, el único intento de destrucción que tuvo en su vida la biblioteca de Alejandría. Recordemos de que llegó a ser el faro más grande de la cultura de la Edad Antigua, porque tenían una política ellos en la biblioteca. Cada barco que llegaba se copiaba, había un ejército, una legión de copistas y escribas. Escribas, claro. Cada barco que llegaba tenía que entregar, era como una norma, el barco que atracaba en el puerto de Alejandría tenía que entregar a los copistas todos los manuscritos, todas las bitácoras, todos los libros, todos los documentos que llevaba,
a bordo. Y esos eran copiados, así fue acrecentándose el acervo cultural de la biblioteca. Y ahí estaba, bueno, nombraste el judaísmo y el cristianismo, digamos, ¿qué espacio tenía el Islam? O ya me estoy corriendo geográficamente también con la biblioteca de Alejandría, pensando te en estás esa corriendo zona. Históricamente, en realidad. Ahí va. En ese momento todavía, porque además estas facciones de cristianos y judíos todavía no está... había distintas sectas al interior de cada uno de los movimientos. Tenemos que pensar de que muchas cosas en común. Había muchas cosas en común, había muchas disidencias y había muchas cosas en común con los espacios filosóficos también, digamos. Así como el conocimiento no estaba segmentado por materias, tampoco la dimensión espiritual estaba tan segmentada, por lo menos tan rigurosamente segmentada por doctrinas. Claro. Cada maestro, cada corriente, cada pensador y cada pastor, podemos decir en sentido muy amplio y muy con pinzas, por favor, tenía un grupo de seguidores y esos hacían movimientos, distintas escuelas que hacían distintas interpretaciones, algunos de la cuestión más siguiendo el judaísmo tradicional, otros siguiendo, ya estamos hablando del año 400 y pico, por ende ya estaba bastante avanzado, ya había una re iglesia. Sí, había una iglesia, ya en ese tiempo San Agustín estaba escribiendo, y San Agustín sabemos que es uno de los doctores de la Iglesia Católica, uno de los arquitectos de toda la doctrina católica. Nosotros preferimos decirle Agustín de Hipona y no tanto San Agustín. Agustín de Hipona, el africano. Y bueno, por ahí la película sirve como disparador porque después, y yo la linkeo, porque por eso esta columna es así de random y de haciendo zapping, la linkeo con una película de 1991 argentina, de María Luisa Bember. Se llama Yo, la peor de todas. Esa película es muy interesante, está disponible en YouTube, ambas están disponibles en YouTube, Ágora, y esta que menciono ahora, Yo, la peor de todas, es una película que plantea un argumento muy similar y plantea algunos aspectos de la historia, está también basada en hechos reales, de la historia y bastante triste final de Sor Juana Inés de la Cruz, una de las filósofas más importantes de la época de los virreinatos. Ella es mexicana, monja, y de esas monjas de clausura, y como tal, al igual que Hipatia de Alejandría, Sor Juana Inés de la Cruz no tenía acceso al conocimiento, porque son personas disruptivas, porque son personas de alguna manera iluminadas, adelantadas a su tiempo. Ella tiene acceso al conocimiento, piensa muy bien, dirige muy bien el pensamiento, es poeta, es matemática también de alguna manera, hace algunos artefactos de ingeniería también, y digamos se gana cierto prestigio en la corte del Virreinato de México en el siglo XVII, y empieza a hablar con algunas mujeres de los espacios de poder y de la élite del virreinato de la zona de México en el siglo XVII. ¿Cómo se llamaba el virreinato de Nueva España? ¿O es bueno, ahí te la debo. Bien, a esa te la debo, como dijo aquel ministro. Te debo el dato. A esa te la debo. Y también tiene un triste final. Ella le disputa esos espacios de conocimiento, especialmente a la curia, no tanto a la élite política y económica, porque en ese momento eso ya discurre por carriles distintos. La curia y todos los obispos y los intelectuales del momento, que en ese momento los intelectuales de México y la curia y demás eran un mismo aspecto. Sí, el mismo ¿no? sector de poder. Sí, el mismo sector de poder. Podemos recordar también, haciendo zapping, podemos recordar también El nombre de la rosa, en la película, la novela, claro, pero podemos ver la película, ya que estamos en el universo del cine, que también discuten un poco lo mismo, pero bueno, esto ahí nos corremos un poco. Entonces, Juana Inés de la Cruz, se mete con los intelectuales del momento, al igual que Hipatia de Alejandría. Ella es sometida a un escarnio público-privado, ¿no? En los claustros académicos del momento, toda la curia la somete a un examen minucioso. Como la tipa piensa muy bien, no queda otra que de nombrarla, y la nombran doctora de filosofía en ese momento, y teología. Pero bueno, brota el cólera, y entonces la denigran como monja y mujer que es, la denigran y la mandan a los hospitales de campaña
a atender a los enfermos y muertos de cólera. Por ende, también muere en situaciones muy penosas, muy drásticas, porque como mujer, monja e intelectual se atreve a disputar el poder. Me parece que son dos películas muy interesantes y que plantean tiempos y espacios muy disímiles. Uno, recordemos, estamos hablando del siglo V en Egipto, en lo que fue la Gran Biblioteca de Alejandría, y el otro ejemplo que les traigo está sucediendo en el siglo XVII en México. Pasan 12 siglos, y en todo ese montón de tiempo que sucedió, podemos encontrar que se está discutiendo exactamente lo mismo. Fanatismo religioso, el acceso al conocimiento, el estatuto de la filosofía, por dónde circula el poder, y si ese poder, ¿a quiénes afecta? A las élites económicas, a las tradiciones, a algunos espacios conservadores que solamente, digamos, quieren hacer que el poder circule por determinados carriles para no socializarse. Sabemos que el poder, en última instancia, lo que está discutiendo, el conocimiento de lo que está discutiendo es el poder. Claro. Entonces, claro, tal vez suceda todo eso que enumeraste, justamente con la figura de estas mujeres disputando ese conocimiento y disputando ese poder. Y podemos ver a lo largo de todo este tiempo, incluso nos podemos ir antes de ese siglo V que estábamos mencionando en Alejandría. Si nosotros nos vamos a la época de los presocráticos, al siglo V y VI antes de Cristo, para acá, toda la historia y la evolución de las ideas, vamos a encontrar, como decíamos al principio, una gigantesca galería de personalidades, entre comillas, que van a pasar desde Tales de Mileto, Sócrates, Platón, Aristóteles, podemos llegar hasta Foucault, si queremos mencionar acá Foucault y Heidegger, los últimos pensadores del siglo XX, las últimas grandes columnas del siglo XX en cuanto a pensamiento, o Sartre, y vamos a encontrar una cantidad abrumadora de tipos. Sin embargo, va a haber mujeres que van a ser personalidades completamente disruptivas. Y siempre van a aparecer así también, sí, por el contexto. Y siempre van a aparecer así, necesario. Y siempre van a ser sometidas al escarnio público del sistema político, del sistema religioso, incluso del sistema académico. Porque, por ejemplo, se me ocurre que Hannah Arendt, que se enfrentó y cubrió para el New York Times, cubrió el juicio a Eichmann, por ejemplo, en Jerusalén. Hannah Arendt fue una mujer muy valiente, que dirigió muy bien su pensamiento y que, sin embargo, para poder llegar a tener ese reconocimiento académico, intelectual, fue sometida también a grandes exámenes, digamos, y siempre con un plus, con una sobrecarga clara por su condición de mujer. Por eso también es muy recomendable leer a Silvia Federici. En Calibán y la Bruja hace un detalle minucioso de cómo hay unos dispositivos de poder que se fueron articulando era tras era, desde la Edad Media temprana, y por supuesto después eso se transforma y pasa a la Edad Moderna con el capitalismo, y todo ese tiempo hay un dispositivo de poder que no cambia, aunque cambie el sistema político del feudal a los estados modernos, del sistema económico feudal de vasallaje, huertas y cobro de impuestos entre la nobleza y después pasa a la edad fabril moderna capitalista. Bueno, hay unos dispositivos de patriarcales que, digamos, fueron modelando y fueron sosteniendo esta relación de diferencia entre hombres y mujeres en el acceso al conocimiento y en el acceso a la información pública, a los cargos de poder, a los espacios donde se discute realmente y donde se corta el queso. Claro, y siempre negando ese espacio, que surja ninguna figura femenina en esos espacios de poder. En el siempre siglo, con el dedo gigante tapando. Sí, por supuesto. En el siglo XX y en el siglo XXI podemos estar discutiendo esto mismo que estaba sucediendo en Alejandría, lo podemos discutir ahora mismo. Podemos entrar, ver la brecha salarial de género, y es una discusión sumamente actual, y que no ha modificado. Entonces, por ahí, todos aquellos que niegan la mano maliciosa del patriarcado y que dicen, bueno, eso no existe, en realidad hay una igualdad. Bueno, sabemos que no, ni siquiera hay que estudiar historia, hay que mirar un poco de películas. Sí, con estas dos películas que recomendamos hoy, Ágora y la otra, Yo la peor de todas. Yo la peor de todas. Bien, para correr ese eclipse entonces sobre las figuras femeninas en la filosofía y en esa disputa del poder del pensamiento que nos han propuesto. Bien. Y también a lo mejor recomendar filósofas de 2022, del siglo XXI.
Ahora, me parece que en este momento, y a colación de esta columna, que yo les recomiendo que vean estas dos películas, les va a dar mucha tela para cortar, muchas preguntas sobre todo. Especialmente esas preguntas que por dónde circula el poder. Bien. Y cuál es la relación que hay entre el acceso al conocimiento y la socialización del conocimiento. El conocimiento es poder. El conocimiento es poder. Lo confirmamos acá en esta columna. Y los fanatismos religiosos, por un lado o por otro, en ambas películas van a generar que se eclipse ese acceso y esa socialización del conocimiento. Y del pensamiento. Y del pensamiento. Bien. Porque no solo es pensar, sino hay que pensar bien. Y pensar bien es direccionar correctamente las ideas. Y como soporte de lectura, profesor Ciruela en esta columna, como soporte de lectura, recomiendo una vez más, creo que ya lo hemos hecho, leer El Calibán y la Bruja de Silvia Federici. Bien. Un librazo donde no podemos negar la existencia de una mano negra del patriarcado que se ha sostenido y se ha reforzado con los sistemas políticos, tanto feudal como capitalista. Como actuales también. Bien, esta fue la nota al pie de página en esta columna aquí en la Radio Barriletes, bueno, y con recomendaciones, con contenido random, con paréntesis también muy muy interesantes que compartimos siempre con Valentín Ibarra, que nos visita nuevamente en este viernes, en este ratito. Bueno, hoy no hacia el final del programa, donde charlamos siempre, tenemos un ratito para cerrar los viernes, nos queda un ratito de compartir el informativo de hoy, así que muchísimas gracias, Valentín, por esta nueva entrega de Notas al pie de página. Gracias a ustedes, nos vemos pronto. Nos vemos ahí. Chao, chao. And get down on her knees.